En la Biblia, nosotros encontramos toda una serie de historias de milagros. En el Antiguo Testamento, la mayor parte de las historias se relacionan con el ministerio de los profetas, pero en el Nuevo Testamento, la mayor parte se relacionan con el ministerio de Jesús de Nazaret y se encuentran en los evangelios, que son los relatos que narran la vida de Jesús. Son 4: Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Le damos la bienvenida a Prediquemos, un podcast sobre la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Con ustedes, el Dr. Pablo A. Jiménez. Y hay distintos tipos de milagros. Encontramos por lo menos 7 formas, de las cuales primero le voy a mencionar 6. La primera son los milagros de sanidad, donde una persona enferma recibe salud. La segunda son los milagros de la naturaleza, donde de alguna manera milagrosa la naturaleza es dominada, como cuando Jesús camina sobre el mar y reprende los vientos. En tercer lugar están los milagros de petición. En ese tipo de milagro, una persona va donde Jesús y le pide que a la distancia sane a otra persona que no se encuentra presente. Y el milagro así ocurre. En cuarto lugar, tenemos los exorcismos, donde Jesús reprende los demonios que atormentan a una persona afectada. En quinto lugar, están los milagros de provisión, como el relato cuando Jesús multiplica el pan. Y en sexto lugar, encontramos milagros que están enmarcados, engastados uno dentro del otro. Este es el caso de la curación de una mujer que tenía una hemorragia que no se le quitaba. Y ese milagro ocurre mientras Jesús se dirige a casa de un hombre, principal de la sinagoga, cuya hija estaba gravemente enferma y murió. Y en medio del relato de cuando Jesús va a casa de este hombre, ocurre el milagro de sanidad de la mujer que tenía el flujo de sangre. Le hablé entonces de 6 categorías. Y a esa se añade una séptima categoría, que son los milagros con controversia. La historia de milagros con controversia. Por lo regular, estas historias tienen un patrón bastante fijo, donde Jesús llega a un lugar, allá hay líderes religiosos de la religión tradicional que lo critican cuando empieza a interactuar con las personas que están enfermas. Y entonces ocurre una discusión. La discusión ocurre antes de la sanidad. Entonces Jesús hace el milagro, la persona es sanada y eso pues termina la discusión. La manifestación milagrosa del poder de Jesús acalla las críticas de sus enemigos. Una de esas historias de milagro con controversia se encuentra en el capítulo 3 del Evangelio según San Marcos, los versículos del 1 al 6. Es una historia de milagros con controversia. Y permítanme leerla completa de un tirón. Y después la vamos a analizar poco a poco. ¿Qué dice la Biblia? Jesús volvió a visitar la sinagoga y allí se encontró con un hombre que tenía una mano atrofiada. Algunos lo vigilaban para ver si sanaba al hombre en el día de reposo y así poder acusarlo. Jesús le dijo al hombre con la mano atrofiada: levántate y ponte en medio. Y a los demás les preguntó: ¿qué está permitido hacer en los días de reposo? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o quitar la vida? Ellos guardaron silencio. Jesús los miró con enojo y tristeza al ver la dureza de sus corazones. Entonces dijo al hombre: extiende la mano. El hombre la extendió y su mano quedó sana. Tan pronto como los fariseos salieron, empezaron a conspirar con los herodianos para matar a Jesús. Podemos dividir esta historia en varias secciones. Primero, en el versículo 1 encontramos la descripción de la enfermedad. ¿Cuál es la necesidad? El texto dice: Jesús volvió a visitar la sinagoga y allí se encontró con un hombre que tenía una mano atrofiada. El tener una mano atrofiada era trágico para un obrero en el mundo antiguo, donde no habían las redes de seguridad social, así que la persona sencillamente no podía trabajar y además podía ser vista como una persona maldita, una persona que recibe una enfermedad terrible
en castigo por sus pecados. En segundo lugar, tenemos el encuentro con Jesús, que ocurre en los versículos 2 y 3. Algunos lo vigilaban para ver si sanaba al hombre en el día de reposo y así poder acusarlo. Jesús le dijo al hombre con la mano atrofiada: levántate y ponte en medio. Tercero, en el versículo 4, encontramos la controversia. El texto dice: a los demás les preguntó, ¿qué está permitido hacer en los días de reposo? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o quitar la vida? Ellos guardaron silencio. Cuarto, el acto de sanidad ocurre en el versículo 5. Jesús los miró con enojo y tristeza al ver la dureza de sus corazones. Entonces dijo al hombre: extiende la mano. El hombre la extendió. Noten que estoy dejando parte del versículo 5 fuera porque esa está en la próxima sección. Así que el acto de sanidad ocurre en el versículo 5, la primera parte. Pero en quinto lugar, la última frase del versículo 5 dice: y su mano quedó sana. Eso es la evidencia de que el milagro ha ocurrido. En sexto y último lugar, algunos milagros presentan la reacción de la multitud, otros no. Y en algunas ocasiones encontramos que la persona que ha recibido el milagro empieza a testificar o sigue a Jesús en el camino. Sin embargo, en esta ocasión la reacción que nosotros encontramos en el versículo 6 es totalmente inesperada. El texto dice: tan pronto como los fariseos salieron, empezaron a conspirar con los herodianos para matar a Jesús. ¿Sí? Así como lo escuchan. La reacción al acto de bondad, al acto de poder que hizo Jesús, fue que unas personas decidieron tramar una conspiración para asesinarlo. Habiendo considerado este panorama de la historia, les ruego que enfoquemos en los grupos que se oponen a Jesús en este relato. ¿Quiénes eran? ¿Y por qué reaccionaron con tanta violencia? Lo primero que tenemos que decir es que Judea en el tiempo de Jesús era un territorio ocupado por un ejército extranjero. El ejército de ocupación era el ejército del Imperio Romano. Y era Judea una colonia que estaba sometida a los caprichos del emperador romano de turno. Y aunque en ocasiones tuvo reyes, la verdad que esos reyes no tenían tanto poder, estaban sometidos al emperador y solamente gobernaban porque el emperador lo permitía y él lo podía quitar del poder cuando quisiera. En el tiempo de Jesús no habían reyes en Judea, sino un gobernador militar, un procurador o prefecto. Y ese gobernador era una persona adinerada, noble, que pertenecía a la tercera capa más alta de poder en toda Roma, la orden ecuestre, o sea, la orden de aquellas personas que dirigían la caballería del ejército romano, los caballeros. Y durante el ministerio de Jesús, ese gobernador militar se llamaba Poncio Tiberio Pilato. Como en todo país que está en una condición colonial, pues la gente estaba dividida en dos bandos. Los grupos políticos estaban divididos en dos bandos. Aquellos que están en contra de los extranjeros y aquellos que colaboran con los extranjeros. Los que estaban en contra de la hegemonía extranjera, pues afirmaban la identidad nacional de su pueblo como judíos, como israelitas, como hebreos. Y los grupos asimilistas pues estaban dispuestos a violar la ley, a cambiar la forma de adorar con tal de acomodar a los extranjeros. Los fariseos eran un grupo nacionalista que estaba apegado a la ley de Moisés. En su mayoría eran personas laicas, casi no habían sacerdotes que fueran fariseos. Y ellos se reunían mayormente en casas de oración locales, sinagogas, en hebreo Bet HaKnesset, la casa de la congregación, que se encontraban dispersas por todo el territorio nacional. A diferencia de los sacerdotes que solamente adoraban en un solo lugar, que era el templo de Jerusalén. ¿Qué hacían en las sinagogas? Pues la gente se reunía a orar, a cantar y a leer las Sagradas Escrituras. Cuando digo leer, no solamente me refiero a la lectura pública de las Escrituras, sino también a su interpretación.
Básicamente cualquier hombre adulto después de cierta edad podía pedir la palabra y levantarse y comentar el texto bíblico que tocaba leer ese día. Ahora bien, dentro de los fariseos habían personas que llegaban a recibir un estatus de honor. Eran vistos como maestros, eran llamados rabinos, maestros de la ley, expertos de la ley. Estas personas no solamente explicaban la Biblia hebrea, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, al pueblo, sino que también le daban consejos de cómo era la mejor manera de cumplir con los mandamientos ordenados por Moisés. Ahora bien, si los fariseos estaban a un lado del espectro político, al otro lado, al otro extremo, estaban los herodianos. Estos eran un partido político, no religioso, un partido político que simpatizaban con el Imperio Romano y deseaban que el emperador nombrara como rey a los descendientes de un hombre llamado Herodes el Grande. Herodes el Grande no era judío, sino que venía de un lugar llamado Idumea, que en el Antiguo Testamento se conoce como Edom, un reino descendiente de un hombre llamado Esaú, que era nieto de Abraham. En ese sentido, esto es escandaloso. Esto es escandaloso, porque imagínense usted que haya un partido político en un país que quiera que quienes gobiernen sean una dinastía extranjera, gente que pertenecen a una dinastía extranjera. Para los fariseos, pues esto era un escándalo. Era un escándalo, porque Herodes no había tenido derecho a gobernar y mucho menos entonces sus descendientes. Por lo tanto, si este hombre no había sido judío, si este hombre no era descendiente de David, cuya dinastía había gobernado Judea por centenares de años, y este hombre había sido un dictador sanguinario, pues ¿por qué? ¿Por qué sus descendientes iban a gobernar? Esto nos deja claro el contraste entre los fariseos y los herodianos. Los fariseos eran nacionalistas, los herodianos eran asimilistas. Los fariseos eran un grupo religioso, los herodianos eran solamente un partido político. Los fariseos trataban de observar la ley y los herodianos la violaban con completa impunidad. O sea que a todas luces estos dos grupos son enemigos, son incompatibles. Son enemigos políticos que no tenían nada en común. Con esa información en la mano, pues vamos a volver a la historia. Jesús llega a la sinagoga. ¿Para qué? Para adorar a Dios por medio de la oración y de la lectura de las Sagradas Escrituras. Al llegar allí, ve a un hombre necesitado, un hombre que tiene una mano atrofiada, una mano seca. Jesús tuvo compasión de ese hombre, porque sabía todo lo que esa enfermedad implicaba. Si el hombre tenía la mano atrofiada, no podía trabajar. Si no podía trabajar, pues vivía en la pobreza. Y si estaba enfermo, de acuerdo a la teología de algunos fariseos, pues entonces era maldito, había recibido un castigo de parte de Dios por sus muchos pecados. Así que, bueno que le pase, eso le pasó por culpa de él, porque había cometido un pecado. Y cuando esas personas iban a la sinagoga, pues eran rechazadas, eran vistas como personas pecadoras. Jesús sabía todo esto cuando se acercó a este hombre para sanarlo. Sin embargo, su forma de entender la relación entre Dios y la humanidad, lo que nosotros llamamos la teología, era distinta a la de los fariseos. ¿Qué vio Jesús en este hombre? Pues vio un hombre en crisis, una persona que estaba buscando de Dios en medio de la crisis, un esposo y un padre que no podía trabajar para mantener a su familia. O sea, Jesús decide actuar porque él ve al hombre y se compadece de su situación. Sin embargo, los fariseos estaban viendo otra cosa. En lugar de ver un hombre, veían un enfermo, una enfermedad. En vez de ver un adorador sincero, pues veían a un pecador que había sido castigado por Dios. En vez de dar gracias por la ocasión para un milagro, veían una oportunidad para entrampar a Jesús. O sea,
que mientras Jesús ve al hombre como un sujeto de la gracia de Dios, los fariseos lo ven como un objeto del pecado. Conociendo todo esto, Jesús le pide al hombre que se coloque en medio de la congregación, en medio de la sinagoga, y procede a darle un examen de teología a los religiosos que cavilaban en sus corazones. Dice la Biblia: a los demás les preguntó, ¿qué está permitido hacer en los días de reposo? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o quitar la vida? Y ellos guardaron silencio. Sencillo. Esto es un examen de teología muy sencillo. Un niño de 4 o 5 años lo podría responder y sacarlo con calificación perfecta, con una nota perfecta, con A de 100. ¿Qué debemos hacer? ¿Lo bueno o lo malo? ¿Salvar o matar? Sencillo, ¿verdad? Sencillo. Hay que hacer lo bueno. Hay que salvar. Sencillo. Un niño de 3, 4, 5 años, si usted le pregunta, ¿qué se hace? ¿Lo bueno o lo malo? ¿Qué le va a decir? Hacemos lo bueno. Pero sorpresivamente, los expertos en la teología, los maestros de la ley, pues se niegan a contestar. Ellos saben perfectamente las respuestas correctas, pero se niegan a contestar porque no desean darle la razón al maestro Galileo. O sea, se quedan callados por razones puramente políticas. Los líderes religiosos entonces persisten en su pecado. Aún viendo el milagro que Jesús hizo frente a ellos, su corazón no se mueve, no se inmuta. El milagro no los motiva a cambiar de opinión. Por el contrario, el acto de misericordia que hace Jesús solamente aumenta su ira, al punto de que en vez de que sus corazones se ablandaran, se endurecieron más. Y por eso buscan a sus peores enemigos y hacen un pacto con sus peores enemigos para decir, vamos a asesinar a Jesús. Todo esto me lleva a preguntar, ¿cómo fue que estos líderes religiosos perdieron su humanidad? ¿Cuándo dejaron de ver con amor a la gente y empezaron a verlos como problemas que caminaban? ¿Qué lleva a un líder religioso a violar todos sus principios para aprobar la muerte de otra persona que considera políticamente inconveniente o aún inferior? Yo no sé las respuestas a todas estas preguntas. Me imagino que cada caso es distinto. Sin embargo, hay una cosa que yo sí sé. Y es que aquellas personas que somos líderes religiosos corremos el peligro de deshumanizarnos, de perder la sensibilidad, de convertirnos en administradores sin alma. Es un peligro real que todas aquellas personas que estamos en el campo del liderazgo religioso debemos tener presente. Yo he estado en una funeraria y he visto cuando llega un líder religioso, cualquier denominación, cualquier iglesia, y pregunta, ¿dónde está el muertito? Así. Es un muertito, no es una persona. No están hablando de que murió Ricardo o que murió doña Carmen. Un muertito más. Así nos deshumanizamos. Así nos deshumanizamos. Empezamos a ver el problema y no la persona. Ya no estamos trabajando con María y Eduardo. Estamos trabajando con los divorciados. Así. Ya no son gente, son un problema. No son sujetos, son objetos. Yo sé que podemos deshumanizarnos. Pero en segundo lugar, también sé que Jesús nos llama a todas aquellas personas de fe y sobre todo a aquellas personas que reclamamos ser líderes religiosos. Jesús nos llama a tratar a los demás con amor y con misericordia.
Jesús nos llama a trascender el problema. No quedarnos mirando el problema nada más, sino ir más allá y ver a la persona que tiene el problema. Jesús desea que nosotros extendamos nuestra mano. Así como le dijo al hombre, extiende tu mano. Usted extienda su mano. Yo tengo que extender mi mano. ¿Para qué? Pues para alcanzar a la persona que está necesitada, herida, sola, golpeada y en crisis. Nosotros no estamos aquí para decirle a la gente que se van a ir al infierno. Dios nos ha llamado a decirles que Él los quiere salvar del infierno. Hermanos, hermanas, todo esto no es nuevo. Yo no estoy diciendo algo que aquellos líderes religiosos no supieran. Porque estas ideas, ¿saben de dónde vienen? De la misma ley de Moisés, que esos rabinos habían memorizado, porque para usted ser rabino tenía que conocerse la Torá de memoria. Sí, los 5 libros de Moisés memorizados completos. Así que ellos sabían perfectamente lo que dice el final del libro del Deuteronomio. Cuando llegamos al capítulo 30, versículo 19, el libro del Deuteronomio, el 5.º libro de la ley de Moisés, dice: Hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigos contra ustedes, de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que tú y tu descendencia vivan. ¿Lo vieron? Jesús dijo que es lícito hacer lo bueno o lo malo, dar la vida o matar. Y Deuteronomio dice claro: Hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigos contra ustedes, de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Está claro en la Biblia. Está claro en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Dios nos llama a escoger la vida, a salvar, no a matar, a hacer lo bueno, no lo malo. Dios desea que usted y yo escojamos la vida y que tratemos a la gente con amor, dándoles vida en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar Prediquemos. Puede encontrar otros escritos, audios y videos del Dr. Jiménez en su página personal www.drpablojimenez.com. Siga al Dr. Jiménez en Twitter, Instagram y YouTube. Sintonice Prediquemos y comparte nuestros enlaces con sus amistades. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.